Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que bien, espero que sumándose a esta nueva clase de AT, ¿sí? Arrancando esta nueva clase del curso de acompañante terapéutico. Clase número 7 ya, ¿sí? Clase que terminamos de trabajar psicoanálisis. Ya está, en realidad una clase nueva, un tema nuevo, no tiene que ver con psicoanálisis. Terminamos psicoanálisis la semana pasada, ¿sí? Tema que nos ocupó 3 clases desarrollar. Bien. En estas 3 clases, o en las últimas 2 clases en realidad, empezamos a trabajar lo que fue, no sé si recuerdan, y si no recuerdan vamos repasando y nos vamos metiendo un poquito en tema, ¿sí? Porque vamos a necesitar alguito de psicoanálisis para entender la nueva unidad que vamos a comenzar a trabajar hoy. Repasamos, ¿sí? La semana pasada la definición de mecanismo de defensa. En realidad, en las últimas 2 clases hemos abordado diferentes mecanismos de defensa, ¿sí? Trabajamos, por ejemplo, la desestimación de la realidad, la desestimación del afecto, el humor, la represión, la regresión, la proyección, la sublimación, el desplazamiento, la negación, ¿sí? Entre otros tantos mecanismos que fuimos trabajando. Y decíamos la semana pasada, en un repaso, que en realidad los mecanismos de defensa son esos procesos inconscientes que activan justamente el yo para defenderse de una realidad que lo va a desestabilizar. Esa realidad que viene a desestabilizarlo, ¿sí? Que viene a desequilibrarlo psíquicamente hablando. Y como el yo no está preparado para eso, activa estos mecanismos para protegerse por un tiempo. ¿Por cuánto? Por ese tiempo que necesita para adaptarse a esta nueva realidad que tiene que enfrentar. Entonces decíamos que los mecanismos eran esos procesos inconscientes que el yo activaban para defenderse. Vendrían a ser una especie de blindaje, una especie de armadura, que justamente lo que hacen es amortiguar el golpe o este primer golpe inicial que está recibiendo de la realidad, ¿sí? Y que duran además un tiempo. Y después solitos caen. Cuando ya el sujeto está psíquicamente preparado para enfrentar esa realidad, ¿sí? Estos mecanismos caen. Y también vimos que pueden sucederse una serie de mecanismos hasta que el sujeto pueda aceptar esta realidad, ¿sí? Vimos la clase pasada cómo fuimos pasando de un mecanismo a otro hasta que por último este sujeto pudo enfrentar esta realidad que lo desestabilizaba. Eso en relación a lo que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Ahora, otros conceptos que desarrollamos la clase pasada, también relacionado y vinculado al psicoanálisis, era el de transferencia y el de contratransferencia. Entonces decíamos que la transferencia, en realidad vimos 3 definiciones, ¿se acuerdan? Una que era la del diccionario de Laplace y Puntalis, otro que era la propia definición de Freud, y acá hay que tener en cuenta algo. Freud habla de transferencia, define la transferencia, pero no así a la contratransferencia. Freud en ningún momento habla de contratransferencia. De hecho, si él lo hubiese detectado a tiempo, se hubiese evitado un montón de dolores de cabeza y un montón de problemas. El tema está que él no la detectó. Son los psicoanalistas posteriores que van a venir a hablar de este término. Entonces, repasando, vimos 3 definiciones de transferencia, la de Laplace y Puntalis, la de Freud, y llegamos a la última que decíamos que era una especie de fórmula mágica, que mientras la sepamos explicar era una frase que teníamos que saber. Y era esto de que la transferencia era la depositación inconsciente de un vínculo primario, ¿sí? ¿Y qué era un vínculo primario? Eran esos vínculos que uno establecía, ¿sí? En su primera infancia. En esas relaciones que uno establecía con personas significativas, ¿sí? Eran esos vínculos
que uno establecía con personas importantes y significativas para uno en su primera infancia. ¿Y qué es la primera infancia entonces? Es ese periodo, según Freud, de edad, que va entre el nacimiento y los 5 o 6 años. Es decir, en este periodo de 0 o del nacimiento a 5 años, uno se vincula, se relaciona con personas representativas para uno, importantes. Esas personas dejan huellas en uno y esas vivencias, que esos vínculos que uno tuvo con estas personas quedan reprimidos en el inconsciente. ¿Sí? Y hoy en día, por algún motivo, ¿sí? No sabemos cuál, o en realidad son varios los disparadores que se pueden generar, los depositamos, las revivimos y las depositamos en un otro. ¿Sí? Pensemos que los vínculos que uno suele reprimir, según las definiciones de Freud y de Laprousse y Puntalis, decían prototipos, ¿sí? Parentales, esta idea de papá y mamá. En realidad, estos prototipos parentales hablan un poquito más de papá y mamá. Hablan de papá, de mamá, del abuelo, la abuela, mis hermanos, mis primos, es decir, hasta la seño del jardín pueden ser. Es decir, esas personas con las que uno entabló un cierto vínculo en esta edad. Uno a esta edad no tiene un campo social muy amplio, sino que se vincula con su familia más directa y en algunos casos, o mejor dicho, en varios, en la mayoría de los casos también, con con el jardín de infantes, con las personas que están en este jardín. A ver, son muy poquitas las personas con las cuales establece un vínculo y además son representativos para uno. Hoy en día, ¿qué pasa? Cuando me enfrento a una persona, puedo depositar en esa persona que yo desconozco estos sentimientos, o en realidad estos vínculos, en forma de sentimientos y emociones. El otro me despierta enojo, alegría. ¿Qué me despierta el otro? ¿Por qué me cae bien, me cae simpático, me despierta sentimientos agradables una persona que no conozco y es la primera vez que veo? ¿No será que estaré transfiriendo algo en ella? ¿O todo lo contrario? ¿Esa persona que veo no me la banco, me cae muy mal? ¿No será que estoy transfiriendo algo negativo en esa persona? No es la persona, soy yo, es alguien de mi historia pasada, ¿sí? Que conocí o que me vinculé en mi primera infancia, que ahora, en este momento, estoy depositando en ese otro. ¿Sí? Bien. Eso sería una transferencia. Hay un autor que hoy vamos a ver, Enrique Pichon Rivière, hoy lo vamos a nombrar varias veces, que decía que en realidad cada encuentro que uno tenía con un otro era un reencuentro. Uno se estaba reencontrando con historias, con vivencias, con vínculos de su pasado. ¿Sí? Eso en relación a la transferencia. Ahora bien, una contratransferencia decíamos que por definición era una respuesta inconsciente a una respuesta inconsciente a una transferencia. ¿Sí? Es decir, una respuesta, hay alguien que hace en mí una transferencia y yo no la detecto, no me doy cuenta que está transfiriendo a alguien de su historia, no me doy cuenta, y como no me doy cuenta, contesto desde ese lugar, de esa preponderancia que me está dando el otro. Es decir, el otro me está dando un rol, me está dando un cargo, me está dando una imagen, ¿sí? Y yo lo acepto eso que me está dando el otro, y desde ese lugar contesto, desde el lugar que el otro me está poniendo, ¿sí? Entonces, hay un otro que transfiere en mí, deposita en mí un vínculo primario, y yo desconozco esta situación y contesto desde ese lugar. Por eso hablamos de una respuesta inconsciente porque no me di cuenta que la estaba dando, a una transferencia. No la respuesta, la transferencia. Lo inconsciente en este plano viene dado por el desconocimiento de una transferencia inicial. Hay un fulano que me está haciendo una transferencia, yo no me doy cuenta de esto, entonces al fulano este le estoy contestando desde este lugar. ¿Sí? Entonces, como le contesto de este lugar, estoy contratransferiendo. Hay una transferencia inicial que yo no detecté, por lo tanto, si no la detecté, no me corrí, me hice cargo de lo que me estaban diciendo, bueno o malo, y desde ese lugar contesté. Entonces hice una contratransferencia. Bien, hasta acá lo he trabajado la semana pasada, ¿sí? La anterior y la anterior. Y de esta forma damos por finalizado ya
¿sí? La unidad de psicoanálisis. Y comenzamos el día de hoy con la unidad de familia. Hoy vamos a trabajar familia, ¿sí? Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan en relación a la unidad anterior todavía pueden seguir preguntándola en los videos. No hace falta esperar o ya perdieron la posibilidad. Cualquier duda que sigan surgiendo en relación a psicoanálisis, se pregunta en los videos. Sí, en cualquier video. En realidad no en cualquiera, en el último video. Siempre consulten en el último video, no en el video de la clase. ¿Sí? Siempre todas las consultas son en el último video dado. No importa el tema que vayan a preguntar, pero siempre en el último video. Bien, entonces les decía, vamos a arrancar ahora con la unidad número 5, que es la relacionada a familia. ¿Sí? La unidad que se titula familia. Y si uno de arranque, sí, vamos a meternos de lleno en la unidad. Si uno, a decir verdad, si uno quisiera responder ¿qué es una familia? Pregunta aparentemente sencilla, la respuesta no sería tan sencilla de dar, porque dependería de un montón de variables, de un montón de marcos teóricos, inclusive hasta de un montón de creencias que uno tiene. La verdad es que es muy difícil dar una definición de familia. Pero como les dije, hoy vamos a hablar de un autor que se llama Enrique Pichon Rivière, ¿sí? Un autor que es un psiquiatra, fue en realidad un psiquiatra y un psicoanalista argentino. Podríamos llegar a decir que entre los logros que podríamos atribuirle es el de, por ejemplo, del padre de la psicología social en la Argentina, ¿sí? Pero bueno, al margen de esto, este psiquiatra, este psicoanalista, ¿sí? Argentino, en realidad suizo, ¿sí? Un suizo que a los 5 años de vida vino a la Argentina y se crió acá y estudió acá, por eso decimos más argentino que suizo, pero en realidad un suizo, un francoparlante. Enrique Pichon Rivière definía a la familia como un grupo, ¿sí? Pero no como cualquier grupo, sino que decía, la familia es un grupo, el cual es modelo natural, ¿sí? De interacción y comunicación, ¿sí? Con otros grupos. Es decir, la familia es un grupo, ¿sí? Suena medio raro, el cual es modelo natural que uno tiene de interacción y comunicación en otros grupos. Medio encrucijado, ¿no? Medio trabalengua. ¿Qué quiere decir entonces Pichon Rivière con esto? Que la familia es un modelo natural, ¿sí? ¿De qué? De interacción y comunicación. Uno toma naturalmente de la familia, de este modelo que uno conoce como familia, la forma de interactuar y de comunicarse, ¿sí? Es decir, que la forma que uno aprende a interactuar en la familia y a comunicarse en la familia será, por lo menos en un primer momento, la forma que uno utilice, ¿sí? En sus interacciones con otros grupos, por lo menos en un primer momento. Entonces, si uno, recuerdan primera infancia, ¿sí? Miren, estamos yendo cuando estas cosas quedan reprimidas muchas veces, ¿sí? Si uno, en este modelo que tiene de comunicación y de interacción, es o aprende a comunicarse a los gritos o a vincularse a los gritos o a vincularse de forma violenta, ¿sí? Cuando este niñito que se crió en este ambiente, ¿sí? Y aprendió a interactuar con un otro de esta forma, cuando vaya a otro grupo que no sea la familia, en un primer momento va a interactuar de esta manera, porque fue lo que aprendió. Por eso Pichon Rivière dice modelo natural, ¿sí? No quiere decir que no se pueda modificar más adelante, simplemente que es el primer o es el modelo natural que tiene el niño de interacción y de comunicación. Es por eso también que uno dice que la familia
es una creación de la cultura y este concepto de familia fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y se ubica entre el sujeto y la cultura, cumpliendo justamente la familia un papel mediador entre ambos, ¿sí? Señalando desde ese lugar lo permitido y los prescriptos. La familia va a ser la transmisora de valores, la transmisora de cultura. Bien, retomemos un poquito esta idea de grupo que traía Pichon Rivière, ¿sí? A este grupo, al cual vamos a llamar familia, Pichon Rivière también lo llama grupo primario, ¿sí? Y es este grupo que permite a sus miembros crecer y formarse como individuos autónomos y libres, según este autor, ¿sí? Y dirá además que los integrantes de este grupo desde su nacimiento conocerán y experimentarán límites, formas de negociar, reconocimientos, aprenderán a frustrarse, ¿sí? A relacionarse entre sus iguales, a cooperar y a competir en familia, en este grupo. Bien. Para aproximarnos, ¿sí? Dejando de lado esta idea de grupo primario, ¿sí? Para aproximarnos a una definición de familia, podríamos tener una visión un poco más sociológica, una visión vinculada o que viene directamente de la sociología, la cual dice que una familia es un conjunto, sino un grupo, un conjunto, tomémoslo como sinónimos en este caso, ¿sí? De personas unidas por lazos de parentesco. Y cuando hablamos de lazo de parentesco hablamos de dos tipos de lazos. Los lazos que vienen dados por afinidad o vínculos por afinidad, ¿sí? Y los vínculos de consanguinidad, se dice. Entonces, cuando hablamos de vínculos por afinidad, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de pareja, dos personas que deciden formar o llevar adelante una vida juntos, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de vínculos o de lazos de consanguinidad, acá ya estamos hablando de padre e hijos, ¿sí? O entre hermanos, ¿sí? Entonces, según la sociología, ¿sí? Una familia es un conjunto de personas que están unidas por lazos de parentesco. ¿Qué tipo de lazo de parentesco? Y pueden ser dos. O los que van a dar, o los que son por afinidad, que es esto de un matrimonio, una pareja, una vida en pareja juntos, ¿sí? O por consanguinidad, esto de padre a hijos o entre hermanos, ¿sí? Y además dirá la sociología que estos lazos jamás caducan, son para siempre, ¿sí? Son para siempre, no es que se vencen. A ver, un vínculo para afinidad puede caducar, pero estos lazos de consanguinidad no caducarían, ¿sí? Bien, esta es la visión sociológica de una definición o un acercamiento a la definición de familia. El acompañante terapéutico, dentro de todo esto, deberá tener en cuenta que al insertarse en un sistema familiar hay aspectos muy importantes, ¿sí? De los cuales tiene que estar atento. Por ejemplo, la estructura familiar. Es decir, cada vez que una T se inserte en una familia, ojo, a ver cómo es esta estructura familiar, ¿sí? A ver cómo se interrelacionan sus miembros, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuánto hay de explícito en esta familia? ¿Cuánto hay de implícito? De todas las reglas y todas las normas, ¿cuántas se dicen? ¿Sí? ¿Cuántas no se dicen pero que existen? Y además algo importante a tener en cuenta es el grado de regularidad que hay en las relaciones y sobre todo en los hechos cotidianos. ¿Con qué regularidad? De todo eso tenemos que estar atentos nosotros al principio cuando nos insertamos en una familia. Y si de familia se trata, toda familia tiene funciones. Todas las familias tienen funciones. Por ahí las funciones más comunes
¿sí? Siempre vuelvo desde un plano sociológico, podríamos llegar a decir, es la procreación, es la reproducción, es tener descendencia, formar o tener hijos en una familia, ¿sí? También dentro de las funciones familiares está la del cuidado y la socialización del niño. Cuidado y socialización de los niños en todo caso. Y cuando hablamos de cuidado, no hablamos solamente de que el chico no se golpee, no se lastime, no se caiga o no le pase nada en la calle. El término cuidado es mucho más amplio porque habla entonces de sustento, de educación, de salud, de vivienda, ¿sí? Hablamos más que nada de un cuidado integral, respetando todos y cada uno de los derechos que este niñito tiene. Además, dentro de las funciones que la familia tiene, está la de transmitir. ¿Transmitir qué? Transmitir ideologías, transmitir moral, transmitir valores, transmitir cultura, decíamos hoy. Pero si quisiéramos ser tal vez un poquito más esquemático, ¿sí? Por ahí un poquito más estructurado, podríamos decir que la familia tiene diferentes tipos de funciones. Por lo menos podríamos hablar de 5 tipos de funciones. Por un lado, la función biológica, que ya la nombramos, es la función vinculada a la reproducción y a la perpetuación de la especie. La otra función es la psicológica, ¿sí? Que es esta que tiene que ver con la contención emocional y afectiva. Después viene la función social, biopsicosocial decíamos, ¿no? Por allá y hace unas clases atrás. Después viene la función social, que es esta idea de reproducir un sistema social, un sistema cultural, esto de reproducir un entorno y un contexto donde la persona se encuentra inserto. La cuarta función es la económica y tiene que ver con satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Y cuando hablamos de necesidades básicas no hablamos solamente de comer, es mucho más amplio las necesidades básicas, ¿sí? En necesidades básicas también entra la parte de cuidados, entra la parte de afectividad, son muchas necesidades básicas, ¿sí? Que un integrante o que una familia debe cubrir y satisfacer en sus miembros. Y ahora sí, la última o el último tipo de función dentro de las familias es la función axiológica. Esta suena un poquito más difícil, axiológica, que es la que tiene que ver con la reproducción de valores y principios, esas enseñanzas que la familia deja, esto que tiene que ver con la moral, esto que está bien o está mal, ¿sí? A ver qué tipo de valores transmite la familia. Bien. Si seguimos con esta visión sociológica, podemos decir que existen diferentes tipos de familia. El primer tipo es el que vamos a llamar familia tipo, familia nuclear o familia moderna, ¿sí? Lo mismo, que es esa familia compuesta por padres e hijos, ¿sí? Y suele caracterizarse por un matrimonio monógamo, ¿sí? Yo lo llamo esta familia de revista, esta familia chiqui. ¿Vieron? Cuando uno ve fotos o publicidades de esta marca de ropa de niños, chiqui, que está el padre, la madre, los 3 niñitos, uno más lindo y más prolijitos que el otro, perfectamente vestidos, de ser posible con el perro, que en estos casos, en estas publicidades, serán un golden o un labrador. Esa es la familia nuclear, la familia tipo, la familia moderna. Papá, mamá, 2 o 3 niños, tampoco muchos más, ¿sí? Familia nuclear o moderna caracterizada por un matrimonio monógamo. Bien. Otra clasificación de familia es algo que quiero aclarar, que acá no estamos haciendo ningún tipo de... La sociología no hace ningún tipo de juicio de valor sobre esto, sino que clasifica tipos de familias, ¿sí? Bien.
Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esto, pero es la clasificación que se hace desde un punto de vista sociológico, o que la sociología hace de las familias. Otro tipo de familias, según la sociología, son las familias ensambladas. Y acá son parejas en segundas nupcias, ¿sí? O una de estas personas en segundas nupcias y la otra no. Es decir, acá estamos en presencia de esas familias compuestas por los míos, por los tuyos y en muchas ocasiones por los nuestros. Parejas que ya tienen hijos de otros matrimonios o de otras parejas y que ahora comienzan a llevar una vida adelante juntos. Entonces tienen tan tus hijos, tan mis hijos, tan los hijos de los dos. Estas son las familias ensambladas. Después vienen las familias extensas, ¿sí? Es decir, además de la familia nuclear, esta familia chiqui, mamá, papá con los niños, están estas familias que además tienen viviendo en casa bajo el mismo techo abuelos, tíos, primos, ¿sí? Y por lo general se caracterizan por reunir bajo un mismo techo 3 generaciones, ¿sí? 3 generaciones conviviendo o viviendo bajo un mismo techo. O esas familias también, ¿sí? Que la sociología lo llamará extensas, después Pichón más adelante le dará otro nombre, ¿sí? Las llamadas aglutinadas. Estas familias que tal vez no es bajo el mismo techo puntualmente, sino que en un mismo terreno hay 3 o 4 casitas, ¿sí? Entonces, el matrimonio más grande compró un terrenito y se construyó la casa adelante, y después cuando se casó el hijo o la hija le dio la parte de arriba para que construyera, y después al otro hijo le dio la parte de atrás, y al hijo y uno de los nietos de esta familia también se casó, formó una pareja y le dieron el medio. Entonces viven los abuelos con los hijos viviendo uno arriba, el otro en el fondo, y en el medio hay una casita para alguno de los nietos o algún primo ¿sí? Esta idea de que viven todos juntos, simbólicamente bajo un mismo techo, ¿sí? O literalmente bajo un mismo techo. Bien. Después vendrán las familias monoparentales. Estas son familias de papá o mamá con hijos, ¿sí? Esto es de un solo padre. Otra clasificación sociológica son los clanes, ¿sí? Los clanes es la primera organización multifamiliar, decimos, y puede verse por ahí en tribus africanas o en indígenas acá en la Argentina, ¿sí? O son características por ahí en Europa, determinadas zonas, como por momentos fueron las Galias o Escocia, ¿sí? Son estas familias que trascienden lo sanguíneo. Acá hay muchos lazos. Acá es como si fuesen tribus. Esta idea de que todos tienen conciencia de formar una gran familia, por más que no tengan parentesco de sangre, sino que yo me quiero adherir a esta familia, a este clan, y formo parte por más que no tenga sangre en común. Así como una gran familia. Y después existen otros tipos de familia, ¿sí? Acá la sociología es mucho más amplia, ¿sí? Y tiene que ver justamente, mejor dicho, no tiene que ver justamente con lazos sanguíneos, sino con sentimientos de convivencia y con sentimientos de solidaridad, ¿sí? Esta idea de que dos hermanos viviendo juntos, es decir, bueno, no hay lazos de afinidad, pero hay lazos sanguíneos, o dos amigos viviendo juntos, ¿sí? O varios amigos viviendo juntos, ¿sí? Esta idea de que existen otros tipos, esta idea entonces de otros tipos de familia, ¿sí? Bien. Volvemos, ¿se acuerdan? Para Pichon Rivière, habíamos dicho que la familia era ese grupo primario y que era modelo natural. Y él sigue dando vueltas sobre esta idea, y dice que la familia básicamente es una estructura básica,
una estructura, se va como entrecortando el video, ¿sí? Me está poniendo un poquito nervioso. Retomo la idea de Pichon Rivière, ¿sí? Decíamos que para Pichon Rivière veía a la familia, ¿sí? Como decíamos en su momento, como un modelo natural, ¿se acuerdan? Donde las personas aprendían a interactuar y a comunicarse. Y además decía él que era una estructura básica que se compone del interjuego de roles diferenciados. Madre, padre, hijo, que cada uno dentro de esta estructura, de este grupo primario, cumple o juega determinados roles, ¿sí? Que pueden ser adscriptos o pueden ser adjudicados. Ya vamos a ver qué es esto. Y él clasificaba a las familias en dos tipos, ¿sí? Ya alguna la nombré, la aglutinada o eliptoide, llama él, ¿sí? Que son esas familias atadas a la tierra, con estructuras rígidas, con estructuras cerradas, familias que no migran, familias que están atadas literalmente a la tierra, ¿sí? Que no son fáciles de entrar para nada. Y al integrante nuevo le hacen pagar derecho de piso. No se le hacen fácil el ingreso, ¿sí? El nuevo tiene que pagar derecho de piso. Tiene un estatus inferior a los otros. No sé si conocen algún tipo de familia así. La nuera nueva o el yerno nuevo tiene que pagar derecho de piso. No chiquito, no chiquita, no vas a entrar tan fácil, ¿sí? Te falta todavía lavar muchos platos en casa para tratarte de igual a igual. Todavía, y a vos flaco te faltan hacer muchos asaditos y también lavar muchos platitos para que te podamos considerar un cuñado más, algo más, uno más del grupo, ¿sí? Entonces tienen que pagar derecho de piso. Y por otro lado está esta estructura o esta clasificación de familias esquizoides, ¿sí? Y son esas familias que tienden a la disolución, esas familias que tienden a la ruptura, esas familias que los lazos sanguíneos mucho no representan, entonces estas familias se van disgregando, ¿sí? Los vínculos se van disgregando entre sus integrantes, son familias que migran, que rompen vínculos y que se van, ¿sí? Familias golondrinas que migran para todos lados. Bien, si queremos seguir haciendo clasificaciones de familia, ¿sí? Podemos hablar de familias funcionales y familias disfuncionales. Pero acá hay que hacer una salvedad. Es muy común escuchar, ¿sí?, que las familias disfuncionales son esas familias de padres separados. Bueno, basta, rompamos con esa idea, porque la funcionalidad de una familia no pasa por si los padres son separados o no son separados, o si son familias ensambladas. La funcionalidad de una familia no viene por ahí. Entonces, ¿por dónde viene la funcionalidad? O cuando hablamos de familias funcionales, ¿de qué estamos hablando? Bien. Son familias cuyos miembros han aprendido, ¿sí?, a cumplir con sus responsabilidades, a dar y a recibir amor, a dar y a recibir contención, ¿sí? Hay respeto entre sus miembros, hay una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros, enfrentan los conflictos, ¿sí?, con una adecuada madurez, hay roles, hay funciones, ¿sí?, y cada uno de sus integrantes lo van cumpliendo, lo van llevando a cabo. Son familias donde se escuchan unos a otros, donde hablan claro, donde se aceptan las diferencias, los desacuerdos, ¿sí?, y los errores que cada uno tiene, siempre con juicio crítico, ¿sí? Se aceptan las individualidades, no hay problema, te acepto como sos, no comparto, no estoy de acuerdo, pero te acepto, ¿sí? Son familias donde se promueve la madurez, donde todos se pueden mirar a la cara cuando hablan, donde hay armonía en las relaciones, donde se demuestran y manifiestan mucho contacto físico, unos y otros, son familias, se abrazan, ¿sí?, se agarran, hacen planes juntos, ¿sí?, disfrutan de compartir tiempo juntos, son honestos, son sinceros entre ellos, ¿sí?
Entonces fíjense, cuando hablamos de funcionalidad de una familia, hablamos de todo esto. No estamos hablando de padres separados o no separados. En cambio, cuando hablamos entonces de familias disfuncionales, si las familias funcionales tenían todas estas características, las disfuncionales no las tienen, ¿sí? Son familias donde, por ejemplo, los padres o uno de los padres se sienten íntimamente presionados a cumplir con su tarea, ¿sí? Tienen dificultad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales, ¿sí? No necesidades económicas, las necesidades emocionales que cada uno de sus miembros tiene. Dijimos que la familia era esto de contener, sostener, amarse, dar y brindar amor, ¿sí? Bueno, acá uno de los padres no puede, se siente presionado a brindar amor, a contener emocionalmente, ¿sí? Muchas veces en estas familias puede existir el deseo de encargarse y de proteger a los niños, ¿sí? Pero no se entiende claramente cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacerlo, pero de una forma natural y de una forma espontánea, como un sobreactuado, ¿sí? Los niños, los miembros más que los niños, los miembros de una familia disfuncional generalmente son personas psicológicamente rígidas, exigentes, críticas, desalentadoras, ¿sí? Y ahí la idea de los niños. Si los niños se criaron en este modelo de familia, repiten modelos. Se puede corregir, sí, pero repiten los modelos internalizados que tienen. Son miembros, los miembros de esta familia, sí, van a tratar justamente de imponerse a los demás, unos a otros, ¿sí? Mientras cierran, ¿sí?, sus criterios, mientras destruyen la comunicación, destruyen la expresión natural, destruyen la expresión personal que cada uno tiene, ¿sí?, anulando en cierto aspecto el desarrollo, ¿sí?, como persona de cada uno de sus integrantes. Entonces acá podemos hablar de padres avaros, pero desde un punto de vista afectivo, ¿sí? No dan amor, ¿sí?, o no dan el amor necesario, no piensan en el bien común, padres ausentes, padres que tienen o sienten ciertos desprecios o sentimientos de venganza o carencia o críticas excesivas, ¿sí? Padres divorciados o separados, pero en conflicto permanente. No viene por la separación, vienen por el conflicto, que eso se transmite a los hijos, ¿sí? Padres que se deben separar y no se separan, ¿sí?, por seguir manteniendo un determinado estrato social o por seguir manteniendo una cierta imagen, no lo hacen. Familia donde falta límites, donde hay falta de respetos, ¿sí?, donde hay falta de autoridad. Todas esas son familias o características de familias disfuncionales. Familias donde hay tratos injustos de unos o más miembros hacia uno en particular, familias con baja autoestima, familias donde hay personas estigmatizadas, donde hay desigualdad o trato injusto, muchas veces debido al sexo. Si vos sos nena, haces esto, si sos nena, haces esto otro, ¿sí? Familias donde hay celos, ¿sí?, donde hay otros tipos de comportamientos controladores. Familias donde, no sé, algunos miembros de la familia reniegan el uno del otro, donde no gustan de mostrarse juntos, donde hay una disfuncionalidad social o hay un aislamiento social, donde hay apatía por parte de alguno de los miembros, ¿sí? Donde muchas veces hay un comportamiento sexual anormal, esto de idea de adulterio, promiscuidad, incesto, ¿sí?, y hay una mala elaboración del complejo de Edipo. Podríamos seguir hablando de estas familias, creo que se hicieron una idea de lo que son las familias funcionales y las familias disfuncionales. Otra clasificación que podemos encontrar en el material de estudio sobre o vinculadas o relacionadas a los tipos de familia son las que habla el material sobre estructuras familiares. Entonces el material va a decir que hay estructura o hay familias con una estructura débil,
donde no hay reglas explícitas, donde cada uno hace prácticamente lo que quiere. O estructuras flexibles, ¿sí? Que en estas estructuras familiares las reglas impuestas permiten encontrar variantes según el momento en que se desarrollan, o estructuras rígidas, donde las reglas no permiten ningún tipo de excepción más allá de cuáles sean las circunstancias familiares, ¿sí? No se puede salir a la calle antes de las 8. Pero se está prendiendo fuego a la casa. No se puede salir a la calle antes de las 8. Pero son 7:30, se está prendiendo fuego a la casa, nos prendemos fuego todos. No se puede salir a la casa antes de las 8. ¿Sí? Bien. Chicos, hasta acá el primer video o la primera parte de la clase de hoy, ¿sí? Ahora en un ratito volvemos con la segunda parte.